Bueno, a menudo imaginamos que la ley es una máquina perfecta e infalible, ¿verdad? Un engranaje de precisión milimétrica que siempre tiene una respuesta exacta para absolutamente cada problema. Es súper reconfortante pensar que el sistema nos protege con una lógica matemática inquebrantable. Pero la cruda realidad es mucho más compleja, maravillosamente desordenada y, francamente, infinitamente más interesante que una simple ecuación. Hoy vamos a desentrañar esa colisión directa entre cómo se escriben las leyes en el papel ideal y cómo estallan realmente al chocar con el mundo real, en este análisis sobre la ilusión del sistema jurídico perfecto. Para desglosar todo esto, vamos a estructurar la explicación de hoy en 5 grandes bloques. Primero, el mito del sistema cerrado. Segundo, las 5 fallas del sistema. Tercero, el sistema jurídico abierto. Cuarto, reglas contra principios. Y por último, el derecho natural. Así que, ¡vamos allá! Vale, empezamos con el bloque 1, el mito del sistema cerrado. Durante muchísimo tiempo dominó la creencia en una figura que, la verdad, es casi mitológica, el legislador ultrarracional. La idea era que los que redactan las leyes eran visionarios absolutos, capaces de prever desde sus escritorios absolutamente todos los escenarios humanos posibles. O sea, es como asumir que un político del siglo XIX pudiera redactar una norma para resolver de antemano disputas sobre inteligencia artificial. Suena a ciencia ficción total, pero sobre esta base se construyó la educación jurídica clásica. Esta expectativa, que es obviamente imposible, dio lugar al concepto de sistema cerrado. Básicamente un marco legal autosuficiente, un mecanismo de relojería tan armónico y perfecto que un juez jamás tendría que pensar o interpretar nada de forma creativa. Su única tarea sería meter los hechos en la máquina, aplicar una fórmula y sacar la respuesta exacta que ya estaba impresa. Era la ilusión suprema de un sistema sin margen para el error humano, la duda o la compasión. Y aquí está el meollo del asunto, el conflicto central de nuestro análisis. Por un lado tenemos esa fantasía del sistema cerrado, rígido, basado solo en reglas y que presume de anticipar todo el futuro en una caja hermética. Por el otro, la realidad ineludible, el sistema abierto, que es adaptable, vivo, impulsado por principios y que reacciona a los problemas reales. La historia nos ha enseñado, a base de golpes, la verdad, que la vida siempre será demasiado caótica para caber en una simple caja inamovible. Pasamos al punto 2, las 5 fallas del sistema. Lo realmente fascinante es ver qué pasa cuando la experiencia humana, el sentido común, eso que algunos llaman poéticamente el saber de la calle, choca a toda velocidad contra ese sueño de papel perfecto. Inevitablemente, la fricción del día a día rompe el molde en 1000 pedazos. Ese sistema cerrado y soñado se hace añicos al enfrentarse a 5 grietas estructurales del mundo real, las conocidas en el mundo académico como aporías. Hablamos de vaguedad, ambigüedad, contradicciones normativas, redundancias y, por supuesto, las famosas lagunas legales. Cada una es como un virus en el código. Vamos a ver rápidamente cómo operan las más peligrosas. La primera gran grieta es la vaguedad. Esto pasa cuando los legisladores usan palabras tan amplias que crean una zona gris inmensa. Al no tener un límite cuantitativo claro o una frontera exacta, aplicar la ley se vuelve inevitablemente borroso. La norma deja de ser una regla matemática y se convierte, digamos, en una simple sugerencia, que depende del humor o la interpretación subjetiva del juez de turno. Para que nos entendamos, pensad en esto. A menudo, la ley exige que unas tierras estén en condiciones óptimas, o un jurado puede atenuar una pena si el acusado actuó bajo emoción violenta. ¿El problema? Es evidente. ¿Qué demonios es exactamente algo óptimo? ¿Y a partir de qué latido exacto del corazón, de qué nivel de estrés, una emoción se vuelve lo suficientemente violenta para justificar algo extremo? La ley escrita se queda callada, dejando a los jueces a la deriva. Luego, tenemos la ambigüedad, que la verdad es un monstruo totalmente distinto y a veces más destructivo. A diferencia de la vaguedad, aquí el problema es que el texto señala literalmente en 2 o más direcciones opuestas a la vez. Un error de sintaxis de un legislador cansado o una palabra con varios significados pueden hacer que 2 abogados brillantes entiendan órdenes totalmente contrarias leyendo exactamente la misma frase. Un ejemplo brutal de este caos es la famosa frase secuela de juicio. Solo 3 palabras, pero causaron tantísima confusión a nivel nacional sobre cuándo expiraba el plazo para castigar un delito que el sistema judicial entero entró en crisis. Hubo tantas sentencias contradictorias que el legislador, al final, tuvo que rendirse y reescribir la ley entera. Si a esto le sumamos contradicciones directas, redundancias y lagunas, donde simplemente no hay nada escrito para resolver un nuevo conflicto cibernético, el panorama del sistema cerrado es desolador. Llegados a este punto, hagamos una pausa profunda. Si el código estricto está tan lleno de lagunas y contradicciones, ¿cómo es que el sistema legal entero no ha colapsado llevándonos a la anarquía absoluta? Tiene que existir un mecanismo de rescate, ¿verdad? Un motor silencioso que mantenga todo en marcha en las sombras cuando el papel falla.
Y eso nos lleva a la tercera sección, el sistema jurídico abierto. La respuesta a ese colapso no es el caos, sino la evolución. El secreto de supervivencia de la justicia está en abandonar esa ilusión arrogante del sistema cerrado y abrazar un marco legal abierto. Hablamos de un sistema orgánico, que respira, que aprende de sus propios errores y que es lo bastante modesto para adaptarse al ritmo trepidante de la vida real. El jurista Helmut Koehn dio en el clavo cuando afirmó que ningún sistema puede dominar deductivamente la infinita cantidad de problemas que inventamos los humanos. Por pura necesidad, el sistema tiene que permanecer abierto. Las leyes que leemos hoy no son verdades absolutas grabadas en piedra por la eternidad. Son solo una síntesis provisional. Son, literalmente, una fotografía del momento que empieza a envejecer en el mismo instante en que se imprime. Entender esto es darle la vuelta a la tortilla sobre cómo opera el derecho moderno. En el método antiguo, el cerrado, el punto de partida ciego era siempre el código escrito, e intentaban forzar y mutilar la cruda realidad para que encajara la fuerza en esa cajita. El método abierto invierte esto por completo. Ahora el punto de partida es el problema del mundo real, la injusticia palpitante. Solo después de entender el dolor y el contexto, se mira el sistema legal para armar las piezas y construir activamente una solución verdaderamente justa. Todo esto nos empuja de lleno a la cuarta sección, reglas contra principios. Hay una pregunta muy pragmática aquí. Si el texto literal ya no es el rey indiscutible, ¿qué herramientas usan realmente los jueces para impartir justicia cuando la ley es vaga o tiene lagunas? El secreto está en entender la diferencia estructural abismal entre estos dos conceptos. La diferencia de poder y flexibilidad es asombrosa. Las reglas operan exactamente como interruptores de luz. Es todo o nada, blanco o negro. Tienen una aplicación completamente rígida. Vas a más de 100 km por hora, pues recibes una multa. Los principios, en cambio, son como brújulas. Son mandatos de optimización. Buscan lograr el mejor resultado posible dadas las circunstancias. Y lo más increíble, si dos principios chocan, no se anulan entre sí, sino que se sopesan en una balanza. Para ver el impacto real de esto, imaginad el caso Shakir y Div. Una situación súper tensa. Una chica de solo 17 años quería donar desesperadamente un riñón para salvar a su hermano. Un sistema cerrado, operando a ciegas con la regla estricta de tienes que tener 18 años, dejaría morir al hermano. Fin de la discusión. Pero un sistema abierto viene al rescate usando principios. Pone en la balanza el inmenso peso del principio del derecho a la vida frente a una simple restricción administrativa de edad, y la justicia triunfa, encontrando una solución compasiva y lógica que va mucho más allá de la tinta y el papel. Y finalmente llegamos a nuestra quinta sección, el derecho natural. Tras ver cómo los principios literalmente salvan vidas, surge una incógnita gigante. A ver, un momento. Si ese mítico legislador perfecto nunca escribió explícitamente estos principios tan poderosos, ¿de dónde salen exactamente? ¿Son solo las preferencias personales de un juez bien intencionado? Esta duda nos lleva directamente a la fuente más profunda de nuestra ética, el derecho natural. Fijaos en cómo evoluciona esto. Los derechos fundamentales no son inventos mágicos que un político saca de la chistera por decreto. Son realidades que la humanidad va descubriendo a medida que avanzamos. La dignidad humana básica siempre ha existido. Luego exigió reconocerse formalmente como el derecho a la vida. Al llegar la industrialización masiva y empezar a envenenar el aire, la sociedad de repente descubrió una nueva necesidad innegable, el derecho a un medio ambiente sano. Los problemas empíricos de la realidad, no los legisladores en el vacío, son los que revelan nuestros derechos. Entender este origen evolutivo nos regala una distinción conceptual preciosa. Supongamos por un momento terrorífico que un país cae bajo una tiranía y olvida escribir el derecho a la vida o a la libertad en su código penal. ¿Dejarían de existir esos derechos para la gente? Para nada. Esos derechos jamás pierden su validez. Siguen existiendo de forma inherente por el simple hecho de nuestra dignidad humana irrenunciable. Podrán carecer de vigencia técnica o fuerza policial durante ese tiempo oscuro, pero su autoridad natural es universal e innegable, esperando ser reconocida. Y así llegamos al final de nuestro análisis. Después de desmontar las ilusiones tranquilizadoras de perfección y meternos de lleno en las trincheras caóticas pero hermosas de la justicia real, nos queda una reflexión ineludible que resuena en cada debate judicial de nuestro tiempo. ¿Es verdaderamente un derecho si no está respaldado por tinta seca en un papel oficial? A la luz de nuestro recorrido, la respuesta es rotunda. La verdadera justicia opera a una escala muchísimo mayor que los frágiles textos que intentan contenerla. El derecho, si verdaderamente aspira a ser justo y digno, está condenado por pura necesidad a no cerrarse jamás. Ha sido un placer desentrañar estos conceptos. Nos vemos en la próxima.